Y si lo que te quita el sueño no fuera el problema, sino tu forma de pelear contra él, te acuestas, apagas la luz, pero tu mente sigue encendida, revisando conversaciones, repasando errores, anticipando futuros que aún no existen. Intentas calmarte, respiras hondo, pero el silencio de la noche solo amplifica el ruido interno. ¿Qué está fallando? Nada afuera cambió, todo sigue igual. Y sin embargo, no puedes estar en paz. Quizás es porque todavía crees que puedes controlar lo incontrolable, que si piensas lo suficiente sentirás menos, que si haces más dolerá menos. Pero ahí está el error, porque cuanto más te esfuerzas por entender el caos, menos escuchas el orden que ya está dentro de ti. Ese orden tiene nombre Logos, y no grita, no se impone, solo espera a que te detengas y observes. La filosofía estoica no vino a anestesiarte, vino a recordarte que no todo lo que duele es tu enemigo, que no todo lo que se va es pérdida, y que el poder no está en controlar el mundo, sino en gobernarte a ti mismo. Acompáñanos en este viaje hacia la calma interior. Y quédate hasta el final para descubrir frases valiosas que podrían cambiar tu forma de ver el mundo. Estás cansado. Y no me refiero a cansancio físico de esos que se curan con una siesta o una taza de café. Estoy hablando de ese otro tipo. Ese que se mete en el pecho, que aprieta en la garganta cuando tienes que volver a explicar algo por 10ª vez y sabes que no servirá de nada. Ese que llega cuando sonríes por fuera, pero por dentro ya hiciste las maletas hace rato. Estás cansado de intentar que te entiendan, de traducirte para personas que no tienen ningún interés en aprender tu idioma. Cansado de dar argumentos, de justificar tus límites, de pedir por favor que te escuchen sin interrumpirte. Y lo peor no es que no te escuchen. Lo peor es que sabes que aunque gritaras, seguirían sin entender. Porque hay gente que solo oye lo que le conviene. Y si no les conviene valorarte, no lo harán sin importar cuánto te esfuerces. Te esforzaste tanto, ¿verdad? Intentaste 1000 versiones de ti mismo solo para ver si una de ellas finalmente sería suficiente. Spoiler, no lo fue, porque no se trataba de ti. Se trataba de ellos. Y ahí está el truco. Ese agotamiento que sientes no es debilidad. Es señal de que por fin estás viendo con claridad. Es como cuando limpias un vidrio sucio. Al principio te molesta la mugre. Después, simplemente ves a través. Estás empezando a entender algo que cambia todo. No tienes que convencer a nadie de tu valor. Y sí, ya sé que eso suena a frase de taza motivacional. Pero cuando lo vives de verdad, no tiene nada de decorativo. Tiene filo, tiene peso, tiene paz. El silencio empieza a seducirte, no como una forma de escape, sino como una forma de protección. Te das cuenta de que cuanto más hablas, más te expones. Y no todo el mundo merece acceso a tus pensamientos. Hay batallas que no se ganan hablando, se ganan dejando de discutir. Sabes lo que pasa cuando dejas de explicar que el otro tiene que sentarse con sus propias conclusiones. Y ahí es donde comienza el verdadero espectáculo, porque mucha gente no quiere escucharte. Quiere que hables solo para tener algo que contradecir. Cuando te callas, les rompes el guión. Y cuando rompes el guión, entra el silencio. Y el silencio es incómodo. Como ese amigo que aparece en la fiesta sin invitación y se sienta en el sofá a mirar a todos en silencio. Nadie sabe qué hacer con él, pero tú sí. Tú por fin entiendes que no viniste a esta vida a ser subtitulado. Viniste a vivir con la claridad de quien no necesita explicarse todo el tiempo. El estoico no grita, observa, respira y decide. Si la gente va a decir que cambiaste, que estás raro, que ya no eres el mismo,
y estarán en lo cierto. Ya no eres el mismo. Eres alguien que aprendió a cerrar la boca sin cerrar el corazón, a decir hasta aquí sin decir una palabra. Y eso, mi querido oyente silencioso, es una revolución. No necesitas un megáfono, necesitas presencia. Y la presencia más fuerte no es la que hace ruido, es la que incomoda por su calma. Te has cansado de buscar aprobación como quien busca monedas debajo del sofá. Y en ese cansancio has encontrado algo sagrado: espacio. Espacio para ti, para escucharte sin el eco de opiniones ajenas, para pensar sin interrupciones, para dejar de ser reacción y empezar a ser elección. Respira, no como acto automático. Respira como quien está volviendo a su centro, como quien dejó de correr detrás del amor barato y empezó a caminar hacia su paz más cara. Ya no te debes explicaciones, ya no debes rendir cuentas por tu calma. Estás donde necesitas estar, en el silencio donde nacen las decisiones firmes. Y si alguien te pregunta por qué estás tan callado últimamente, puedes sonreír y responder: estoy descansando de tanto intentar ser entendido. Esa frase dicha en voz baja suena más fuerte que cualquier grito. Te pasaste la vida intentando caer bien, cuidando cada palabra, modulando el tono de voz, sonriendo en los momentos justos, diciendo que sí cuando querías decir que no, y fingiendo interés por cosas que ni en Wikipedia valen la pena. Todo en nombre de una ilusión que, si eras lo suficientemente amable, considerado generoso, simpático, valioso, brillante, carismático, o al menos silenciosamente útil, alguien eventualmente te iba a valorar. Pero sorpresa no, porque cuanto más te esfuerzas por agradar, menos te respetan. Hay algo perverso en la mente humana que interpreta esfuerzo como desesperación y desesperación como falta de valor. Y tú te has estado esforzando tanto que hasta la gente sin criterio empezó a opinar sobre ti. Sí, incluso esa tía que no ha leído un libro desde el horóscopo de la revista de peluquería. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque dar sin límites no es sinónimo de generosidad. Es sinónimo de autoabandono. Cuando te das entero sin que nadie te lo haya pedido, sin que haya reciprocidad, sin que haya respeto, estás enseñando al otro a recibir sin esfuerzo. Y lo peor es que luego te sorprendes cuando no lo valoran. Es como dejar la puerta de tu casa abierta y después quejarte de que te entraron a robar el wifi. Hermano, si tú no respetas tu espacio, ¿por qué crees que el otro lo hará? La lógica es simple. Lo que es fácil de obtener, es fácil de ignorar. Y si tú estás siempre disponible, siempre dispuesto, siempre a un mensaje de distancia, siempre diciendo no pasa nada cuando claramente pasa, entonces te estás regalando. Y lo regalado no se valora. Séneca lo dijo sin filtro: nadie puede despreciarte sin tu permiso. Y tú, sin darte cuenta, has estado firmando ese permiso con cada acto de autoabandono. Con cada no te preocupes que sí te preocupaba. Con cada está bien que sabías que no estaba bien. Y claro, llega un momento en el que dices basta. No porque quieras castigar al otro, sino porque por fin estás empezando a cuidarte a ti. Y eso para algunos va a parecer egoísmo. Pero qué lindo sería que empezaras a practicar ese tipo de egoísmo que te devuelve la dignidad. Retirarte no es rendirse. Es decir, hasta acá llego yo, lo que sigue ya no me pertenece. Es como salir de una película mala antes de que empiece la segunda parte. No tienes que esperar a que el drama se ponga peor para irte. Puedes levantarte del asiento y decir: gracias, pero no me interesa el final. Lo más curioso es que cuando te vas de repente todo cambia. La persona que te ignoraba empieza a notarte. La que no respondía ahora pregunta si estás bien. La que te daba migajas empieza a buscarte con pan entero.
Y ahí viene el dilema. Porque una parte de ti quiere gritar, ahora te das cuenta, pero otra más sabia susurra, no vuelvas a entregar lo que te costó tanto recuperar. Verás, el respeto no se ruega, se inspira, y eso solo ocurre cuando tú mismo te pones en primer lugar. No desde el narcisismo, sino desde el amor propio. Cuando dejas de correr detrás, el mundo empieza a girar distinto. Las dinámicas cambian, las relaciones se reordenan, y tú empiezas a sentir una calma rara, una paz incómoda al principio, como cuando se corta la electricidad y te das cuenta de que hacía mucho ruido. Esa paz no es soledad, es desintoxicación. Y sí, tal vez al principio tengas que lidiar con el síndrome de abstinencia de aprobación. Como un adicto que deja el azúcar, vas a temblar un poco. Te vas a querer justificar, explicar, volver a caer en eso de es que no quise parecer distante. Pero tranquilo, es parte del proceso. Tu nuevo lenguaje no será la explicación, será el silencio. Y el silencio, aunque al principio incomode, después libera. El respeto vuelve no porque lo exijas, sino porque te vuelves alguien imposible de ignorar. No por ruido, sino por presencia. Una presencia firme sin necesidad de gritar, de publicar indirectas, de hacer shows emocionales en horario estelar. Esa firmeza que dice, sé lo que valgo. Si lo ves, genial. Si no lo ves, también. Y si alguna vez te preguntan por qué estás tan distinto, por qué ya no insistes, por qué ya no te desarmas para que el otro esté cómodo, puedes decir simplemente, aprendí a retirarme cuando ya no me sentía bienvenido. Y eso, aunque suene suave, es una bomba de claridad. El estoico no necesita un manual de 1000 páginas, ni citas en latín con traducción dudosa. Lo que necesita es algo más útil, actitudes diarias, hábitos, microdecisiones que no suenan heroicas, pero que cuando las sostienes en el tiempo cambian el curso entero de tu vida. Como quien gira apenas unos grados el volante y sin darse cuenta termina en otro país. Empezamos con una de las más potentes, retírate con elegancia. No con drama, no con indirectas pasivo-agresivas, no con discursos de cierre de telenovela venezolana. Simplemente retírate. A veces lo más revolucionario que puedes hacer es dejar de insistir. No porque te hayas rendido, sino porque por fin entendiste que estar ahí ya no suma. Y créeme, nada descoloca más que alguien que se va sin portazo. El silencio duele más que cualquier texto de 200 palabras con emojis incluidos. Segundo, cuida de ti. Y no hablo de subir fotos al gimnasio ni hacer smoothies verdes mientras repites afirmaciones delante del espejo. Hablo de dormir mejor, comer sin ansiedad, leer algo que no sea una notificación. Y sí, también hablo de bajarle 2 rayitas al drama mental. No estás compitiendo por el premio al mártir del año. Cuida tu energía como quien guarda oro en un cajón secreto. No todo el mundo merece saber cómo estás, qué piensas o a qué le estás dedicando tus madrugadas. Y ya que hablamos de competir, tercera actitud, no lo hagas. No compitas. Sí lo sé, esto duele al ego porque el ego quiere ganar hasta en una fila del supermercado. Pero escucha, quien está en paz no necesita demostrar nada. La gente que realmente vive bien no lo anda publicando. No busca venganza disfrazada de superación. No necesita exhibirse para hacer sentir mal a quien lo subestimó. Porque la verdadera superación no se grita, se nota. Y cuando se nota ni hace falta explicarla. Cuarta, actúa con propósito. No vayas por la vida en modo automático. Cada cosa que haces, cada palabra que eliges, cada paso que das, es una semilla. Y el tiempo es el jardinero más terco que existe. Tarde o temprano lo que siembras va a florecer.
La pregunta es, ¿qué estás sembrando? ¿Ansiedad? ¿Reacciones? ¿Aprobación? ¿O calma, claridad y decisiones conscientes? Actuar con propósito es dejar de ser reactivo y empezar a ser intencional. Y no necesitas tener un plan a 5 años. Solo necesitas saber por qué haces lo que haces hoy. Quinta actitud. Perdona pero no regreses. El perdón no es un billete de vuelta, es un cierre digno. Una forma de decir, te libero pero no te reincorporo. Y sí, lo más probable es que el otro vuelva a aparecer. No porque haya cambiado, sino porque notó que ya no estás disponible. Y cuando eso pase, recuerda, tu paz es más valiosa que cualquier reencuentro nostálgico con fecha de vencimiento. No necesitas repetir la misma lección para aprenderla. Una vez fue suficiente. La sexta actitud puede parecer la más simple, pero es una muralla. No justifiques tu cambio. No expliques tu evolución. No hagas PowerPoint para contar por qué ahora duermes mejor, por qué ya no respondes todo, por qué has dejado de estar disponible 24/7. Como si fuera servicio técnico emocional. Si alguien insiste en preguntar, sonríe y di, he aprendido. 3 palabras que cierran la puerta con llave dorada. No alimentes el drama. No cedas el volante emocional. La gente que realmente quiere entenderte ya lo hace, y la que no, tampoco se va a convencer con un monólogo tuyo. Y por último, la séptima actitud crece en silencio. No publiques todo. No expliques cada paso. No conviertas tu proceso en espectáculo. El brillo que no grita es el más difícil de ignorar. Porque confunde, porque no se puede clasificar y porque hace que los demás se pregunten en qué momento dejaste de necesitar validación y empezaste a ser tú mismo. El estoico sabe que los frutos verdaderos no se dan frente a cámara. Se dan en el silencio de las decisiones incómodas, en las noches donde nadie aplaude, en los días donde el único testigo es tu propia conciencia. Así que ahí lo tienes. 7 actitudes. No requieren un máster en filosofía, ni retiros espirituales, ni incienso de importación. Solo requieren que estés presente, que elijas con intención y que te des permiso de vivir diferente. Y si mañana alguien dice que estás raro, distante o cambiado, felicítate, vas por buen camino. Hay un punto en el camino donde ya no necesitas explicar nada. No porque te hayas rendido, no porque ya no te importe, sino porque simplemente entendiste que hablar ya no cambia nada. Es un punto raro, silencioso, casi invisible. Desde fuera parece que te apagaste, que te rendiste, que ya no sientes. Pero dentro se está encendiendo algo que los demás no pueden ver. Al principio cuesta, porque estás acostumbrado a hablar, a justificar, a aclarar malentendidos antes de que se multipliquen como gremlins mojados. Estás entrenado para explicar tu punto de vista como si cada conversación fuera una conferencia de prensa. Y lo peor, estás convencido de que si no lo haces, el otro va a pensar lo peor de ti. Pues déjame decirte algo, sí, probablemente va a pensar lo peor. ¿Y sabes qué? Que lo haga. No es tu trabajo educar a la imaginación ajena. Cuando decides callar, todo cambia. Porque el silencio no es vacío. El silencio es el eco de algo que ya no necesita ser dicho. Es la pausa que incomoda, el espacio que revela. Es un espejo sin marco donde el otro finalmente se ve. Y eso asusta. Muchos creen que el silencio es sumisión, que quien calla pierde. Pero el estoico sabe que quien no reacciona, gobierna. Porque cada vez que eliges no entrar en el juego de la provocación, estás torciendo el tablero. Y el que antes te tenía a su merced, ahora no sabe cómo moverte. Cuando dejas de reaccionar, el control cambia de manos. Dejas de ser títere del humor de los demás
y te conviertes en autor de tu propia escena. Y sí puede que algunos te acusen de frío, de distante, de indiferente. Lo que en realidad no soportan es que tu paz no dependa de ellos. Hay personas que se alimentan de tu reacción. Les da poder. Saber que te duele, que te afecta, que te inquieta. Y cuando de repente ya no das señales, cuando dejas de escribir, de discutir, de explicar, se desesperan. No porque les importes, sino porque perdieron acceso a lo que antes podían manipular. Tú no estás siendo cruel, estás protegiendo tu energía, y eso no se llama frialdad, se llama madurez emocional, se llama entender que tu paz vale más que tu punto de vista. Y si eso a veces significa no responder ni cuando tienes razón, ni siquiera cuando podrías ganar la discusión con una frase bien calibrada, porque entiendes que no todo lo que puede decirse merece ser dicho. Epicteto lo tenía clarísimo. El sabio habla poco porque sus actos ya hablan. No necesitas gritar que cambiaste. No necesitas anunciar tu sanación con banda sonora épica y efectos especiales. Tu silencio bien llevado ya lo dice todo. Y ojo que esto no se trata de huir del conflicto. El estoico no huye. Solo elige en qué batalla sí vale la pena perder energía. Y créeme, el 95% no lo vale. Responder a todo lo que te molesta es como pelearte con cada mosquito en la selva. Puedes hacerlo claro, pero vas a terminar picado, agotado y sin dignidad. Callar no es ceder, es ahorrar. Es guardarte para lo que sí importa. Es decidir cuándo hablar con quién y sobre qué. Y eso, en un mundo donde todo el mundo grita, es un acto de rebelión. Tu silencio es mensaje, no ausencia, no abandono, mensaje. Y a veces el mensaje más claro. Como cuando alguien pregunta, ¿estás bien? Y tú simplemente lo miras con una calma que no necesita traducción. Es ahí cuando el otro empieza a revisar sus propios pasos, a cuestionarse en qué momento te perdió, en qué momento se rompió la dinámica, porque ya no estás disponible, no en el mismo canal. Y lo que antes era predecible ahora es misterio. Y el misterio siempre inquieta. No estás desapareciendo, estás volviendo a ti. Estás retirando tu energía del ruido para enfocarla en lo que realmente quieres construir. Una vida que no dependa del clima emocional ajeno. Una mente que no se altere cada vez que alguien tose en dirección contraria. Un alma que no responde por impulso sino por decisión. El silencio no es retraimiento, es enfoque. Es ese espacio donde vuelves a escucharte sin filtro. Donde cada pensamiento encuentra eco y cada emoción se procesa sin prisa. Y sí, a veces molesta, porque el ruido distraía, y ahora sin ese ruido aparecen cosas que habías escondido bajo la alfombra. Viejos enojos, miedos mal digeridos, expectativas absurdas que alimentaste durante años. Pero qué maravilla que aparezcan, porque por fin las puedes mirar. Y una vez que las miras dejan de gobernarte. Y ahí es cuando el silencio se convierte en poder. No porque no sientas, sino porque ya no reaccionas al primer impulso. Porque has aprendido a habitar ese espacio entre lo que sucede y lo que decides hacer con ello. Ese espacio, ese segundo mágico, es donde vive la libertad. No en el grito, no en la explicación, en la pausa. En la capacidad de elegir no decir nada, no por miedo, sino por fuerza. Es curioso, no pasas la vida intentando que te escuchen, y un día descubres que lo más poderoso que puedes hacer es callar, y entonces todo suena distinto. Los demás, el mundo, tú. El silencio cambia la frecuencia, y cuando tú cambias de frecuencia, los que ya no resuenan, simplemente se van. No porque los eches, sino porque ya no vibran en el mismo nivel. Y los que sí, se quedan. No porque grites, sino porque tu calma les habla.
Así que no temas callar, no temas retirarte, no temas convertir tu silencio en santuario, porque en ese lugar donde nada se dice, todo empieza a sanar. Al principio la soledad asusta. Te sienta en una habitación en silencio y te mira fijo, sin avisar, sin pedir permiso, sin disimular. No trae ruido, no trae distracciones, no trae nada que te entretenga. Solo estás tú, tu respiración y ese desfile de pensamientos que habías logrado mantener a raya con conversaciones banales, notificaciones brillantes y compromisos innecesarios. Pero cuando se apaga todo eso, cuando se va la gente, se acaban las excusas y el celular se queda sin batería, empieza lo interesante. No lo cómodo, lo interesante. Empiezas a oírte. Y claro, lo primero que escuchas no siempre es bonito. Aparecen tus enojos mal digeridos, tus duelos postergados, tus inseguridades con nombres y apellidos. Ese monólogo interior que venía pidiendo pista desde hace meses y que tú con mucho esfuerzo habías distraído con series planes sociales y audios de 2 minutos. Entonces ahí estás, solo, sin el eco de otras voces, sin el guión de lo que se supone que deberías estar haciendo. Y esa soledad bien vivida es la mejor terapia que vas a encontrar. Porque no es castigo, es espejo, uno limpio, sin filtros, sin maquillaje, sin ángulos buenos. Y sí puede que no te guste lo que ves al principio, pero al menos estás viendo. Y ver aunque incomode es el primer paso para entender. Y entender aunque duela es el primer paso para sanar. Lo que pasa es que nos enseñaron que la soledad es algo malo. Como si fuera una falla, una señal de que algo no está funcionando bien. Como si estar solo significara estar incompleto. Pero resulta que estar solo no siempre es sinónimo de estar vacío. A veces es estar lleno de ti. No es ausencia de amor, es presencia de claridad. Porque cuando te quedas contigo empiezas a notar cosas que antes no veías. Cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te ignoras. Y también cómo te necesitas. Descubres que hay partes tuyas que hace años no visitas. Partes que se quedaron esperando que volvieras por ellas. Y tú, demasiado ocupado agradando a los demás, te olvidaste de invitarte a tu propia vida. Pero ahora estás aquí, sin decorado, sin público, sin escenario. Y empieza el verdadero diálogo. No el de ¿cómo estás? Con respuesta automática, sino el otro, el profundo. El de ¿por qué te estás apurando tanto? El de ¿qué parte de ti estás descuidando? El de ¿qué estás evitando sentir desde hace años? Y no todo se responde de inmediato. A veces ni siquiera sabrás por dónde empezar. Pero el simple hecho de hacerte esas preguntas ya es un acto de amor propio. Séneca decía, quien aprende a vivir consigo jamás estará solo. Y tenía razón, porque llega un momento en que te haces compañía de verdad. Y ya no necesitas tanto ruido externo, ni tanta aprobación ajena, ni tantos planes para llenar huecos que en realidad son tuyos. Aprendes a estar contigo sin querer salir corriendo, a comer solo sin mirar el celular cada 30 segundos, a caminar en silencio sin tener que hacer una llamada para llenar el aire, a disfrutar de tu voz interna sin querer acallarla con playlists infinitas. Y lo más curioso es que cuando logras estar bien solo, cuando de verdad te habitas lo que antes parecía soledad, se transforma en presencia tuya. Real, firme, serena. La gente lo nota, aunque no digas nada, aunque no publiques frases filosóficas, aunque no pongas historias de en proceso con emojis de mariposas. Se nota en tu forma de mirar, en tu manera de respirar, en cómo ya no estás desesperado por encajar, por gustar, por agradar. Y eso descoloca.
porque la mayoría aún está corriendo para no quedarse solos. Y tú ahí en calma, no porque lo tengas todo resuelto, sino porque al menos ya no huyes de ti mismo. Es en ese punto donde empiezas a florecer, pero no como quien busca aplausos. Floreces por dentro, en silencio, sin necesidad de compartir cada logro, sin necesidad de convertir tu proceso en espectáculo. Floreces porque por fin estás en tierra fértil. Y sí habrá días grises, momentos donde el silencio pese, donde extrañes el ruido, donde quieras volver a distraerte. Es normal, pero si puedes quedarte un rato más, si puedes respirar un poco más, vas a descubrir algo mágico. Tu mente empieza a ordenarse, tus emociones bajan de volumen, tus pensamientos dejan de gritar y empiezan a conversar. Y en medio de ese nuevo orden aparece una voz, no la del juicio, no la de la exigencia, sino la otra, la sabia, la que siempre estuvo ahí esperando que te callaras para hablar. Y esa voz dice cosas simples pero potentes. Cosas como, estás bien, estás a salvo, no tienes que hacerlo perfecto, puedes ir más lento. Y tú, que tanto tiempo buscaste guía afuera, te das cuenta de que había un maestro adentro. Y ese maestro no da charlas. Te susurra, te observa, te acompaña. Ahí entiendes que la soledad no te estaba castigando. Te estaba devolviendo. Te estaba reconectando. Te estaba enseñando a volver a ti. Por eso haz el ejercicio, uno simple, uno diario. Escribe una frase cada noche que empiece con «Hoy me escuché cuando». Puede ser algo mínimo. Hoy me escuché cuando decidí descansar. Hoy me escuché cuando dije que no. Hoy me escuché cuando lloré sin culpa. No se trata de escribir bien, se trata de reconocerte, de ver que estuviste ahí para ti. Y con el tiempo esa lista se convierte en evidencia. Evidencia de que aunque parecía que estabas solo, estabas empezando a estar contigo. Y eso, amigo mío, es una compañía inigualable, porque nadie te va a cuidar como tú. Nadie va a entender tus miedos como tú. Nadie va a saber cuándo necesitas un descanso o un abrazo como tú. Y no siempre vas a estar bien, pero al menos ya no te vas a abandonar. La soledad bien vivida es medicina lenta. No se traga, se respira. No se explica, se siente. No se fuerza, se permite. Y cuando se permite, cura. Porque cura sin anestesia, sin promesas, sin efectos especiales. Cura con presencia, con silencio, con verdad. Y al final lo entiendes. No necesitabas tanto ruido para sentirte vivo. No necesitabas tanto estar para estar en paz. Solo necesitabas quedarte, contigo. Hasta que el miedo se transformara en comprensión. Y la incomodidad en hogar. Y entonces, sí. La soledad dejó de ser sombra y se volvió refugio. Un refugio que nadie te puede quitar. Hay un momento en que todo cambia. No se anuncia. No viene con fuegos artificiales ni con banda sonora épica. No aparece en redes con un post diciendo nueva etapa. No necesita etiquetas tipo modo zen activado. Simplemente pasa. Un día te das cuenta de que lo que antes te alteraba ahora solo te parece curioso. Lo que antes te sacaba de quicio ahora apenas te despeina el alma. Lo que antes perseguías con urgencia ahora ni siquiera entra en tu lista de prioridades. Y no es porque te volviste de piedra. No es frialdad, es claridad. Es como si de pronto te hubieran cambiado los lentes. Y donde antes veías amenaza, ahora ves oportunidad. Donde antes sentías vacío, ahora hay espacio. Donde antes querías tener la razón, ahora solo quieres tener paz. Eso es renacer sin ruido. Volver a ti sin hacer escándalo. Reinventarte sin tener que avisarle al mundo. Despertar sin necesidad de que nadie lo note. Porque el estoico no necesita ser visto.
Necesita ser fiel a sí mismo. Y cuando lo es, todo lo demás se acomoda. No de golpe, no mágicamente, pero sí inevitablemente. El cambio real no necesita testigos, no necesita aplausos, no necesita que nadie lo valide, porque ya no se trata de convencer, se trata de encarnar. No hay discurso, hay presencia, no hay urgencia, hay ritmo. Y ese ritmo ya no lo marca el mundo, lo marcas tú. Y es un ritmo raro para los que te conocían en modo ansiedad, los que sabían que siempre respondías rápido, que nunca decías que no, que te desvivías por complacer, por demostrar, por sostener. Y ahora te ven, tranquilo, con esa calma que desconcierta, con esa mirada que ya no suplica ser entendida, y no entienden nada. ¿Qué te pasó?, preguntan, y tú sonríes, porque ¿cómo explicarles que no te pasó nada? O mejor dicho, que te pasó todo. Te pasó el cansancio, te pasó la decepción, te pasó el hartazgo de vivir en función del aplauso ajeno. Y después de todo eso, te pasó el despertar. Y sí, a veces cuesta sostenerlo. A veces el ego quiere salir a escena de nuevo. Quiere demostrar que puede. Quiere recuperar eso que ya no tiene. Quiere enviar mensajes pasivo-agresivos, publicar frases con indirecta, ganar discusiones imaginarias en la ducha. Pero ahora tú lo ves venir. Y ya no te subes al juego. Porque quien domina su ego ya no necesita validación. Y dominar el ego no es destruirlo, es ponerlo en su lugar. Es entender que el ego no conduce, solo comenta. Y tú ya no le das el volante. Entonces caminas distinto, sin correr, sin empujar, sin competir por quién está más sanado. Porque esto no es una carrera, es un proceso. Y cada quien va a su tiempo. Y lo sabes porque tú también tardaste. Te costó entender que la urgencia era enemiga de la verdad. Que cuanto más corrías por sentirte completo, más te alejabas de ti. Hasta que un día te detuviste. No porque tuvieras todo claro, sino porque ya no podías seguir en piloto automático. Y en esa pausa, apareció una nueva dirección. No una avenida iluminada, una vereda silenciosa, pero tuya. Y te diste cuenta de que el poder ya no se demuestra, se encarna. Ya no necesitas convencer a nadie de tu evolución. La vives, la respiras, la sostienes cuando nadie mira. Y por eso, se nota. Sin quererlo, tu energía cambia la sala. Tu voz baja la tensión. Tu presencia ordena lo que antes era caos. Y no porque estés fingiendo ser ejemplo de nada, sino porque ya no necesitas probar quién eres. Eres. Y ahí, justo ahí, el mundo empieza a tratarte distinto. No porque lo hayas exigido, sino porque en silencio has enseñado cómo tratarte. Y el respeto que antes mendigabas ahora simplemente sucede. Porque tú mismo ya no te faltas, ya no te traicionas, ya no te expones por miedo a perder. Perder ya no te da miedo, porque entendiste que lo único que no puedes perder es a ti. Y todo lo demás, si se va, se reemplaza, se reinventa, o no hacía falta. Este renacer no se parece al que te vendieron. No hay iluminación instantánea, no hay gurú con túnica blanca, no hay retiro en Tulum. Hay lunes normales, desayunos sin distracciones, paseos en silencio. Decisiones chiquitas que juntas hacen el gran cambio. Hay menos gente, pero más calma. Hay menos likes, pero más claridad. Hay menos urgencia, pero más presencia. Y de repente tu mirada cambia. Ya no busca, ya no persigue, ya no se pierde en lo que falta. Se enfoca en lo que hay. Y lo que hay, aunque poco, es suficiente. Y tú que antes querías ser entendido, ahora solo quieres entenderte. Y tú que antes necesitabas pertenecer, ahora eliges con cuidado a qué te unes. Y tú que antes pedías que te amen, ahora te haces espacio sin pedir permiso. Porque el amor propio no es un cartel,
Es un silencio firme. Es un límite claro. Es una rutina que se respeta. Es una voz interna que por fin escuchas. Y sí puede que el mundo no lo note al principio. Puede que ni siquiera lo celebren. Pero tú lo sabes. Sabes que ya no estás en el mismo lugar, ni por dentro ni por fuera. Y eso es suficiente. Porque el verdadero renacimiento no es gritar que cambiaste. Es que ya no puedas volver a ser quien eras, aunque quisieras, aunque lo intentaras, porque ya no encajas en ese molde, porque creciste, porque te soltaste, porque finalmente entendiste. Y eso no necesita aplausos, solo necesita que lo sigas viviendo. Un día más, un paso más, un silencio más, sin ruido, sin urgencia, sin máscaras, solo tú, renacido, presente, firme y en paz. Y entonces, llegas, no con ovaciones, no con banda sonora épica, no con luces ni flores ni fuegos artificiales, no con un ejército de seguidores comentando qué sabio te volviste. Llegas en silencio, sin testigos, sin escenografía, sin aplausos, solo tú. Tú y una calma que no habías sentido nunca. Una calma que no grita pero pesa. Una calma que no se nota desde fuera pero lo cambia todo por dentro. Una calma que no necesita demostrarse porque simplemente está. La paz. Esa cosa tan subestimada, tan confundida con aburrimiento, con falta de pasión, con conformismo. Esa cosa que buscaste en 1000 lugares equivocados y que ahora de repente te habita. Y lo más extraño, no sabes cómo pasó. No hubo un punto de giro dramático. No hubo revelación divina. No se cayó el cielo ni se abrió el mar. Solo que un día empezaste a dejar de correr, a dejar de discutir, a dejar de fingir que todo te da igual cuando en realidad te estaba consumiendo. Y empezaste a mirarte en serio, a sentarte contigo, a preguntarte cosas incómodas, a decirte verdades que dolían pero liberaban. Hasta que un día ya no dolieron. Hasta que un día esas verdades se convirtieron en hogar. Entonces sí llegas y te das cuenta de que la verdadera victoria nunca fue que volvieran, nunca fue que se arrepintieran, nunca fue que vieran tu valor. La verdadera victoria fue que tú volviste a ti, no con ego, no con arrogancia, con presencia, con esa sensación rara de estar completo sin tener que llenarte de nada. Y ahora duermes distinto, respiras distinto, hablas menos, escuchas más. No porque te hayas convertido en monje, sino porque entendiste que nada externo vale lo suficiente como para costarte tu paz. No hay una sola cosa que valga más que tu capacidad de acostarte, cerrar los ojos y sentirte ligero. Sin conversaciones pendientes, sin frases no dichas, sin culpas arrastradas, sin necesidad de revisar si esa persona ya vio tus historias o sigue ignorando tus indirectas cuidadosamente diseñadas. Ya no mandas indirectas, ya no mandas nada, porque ya no esperas nada, y en ese no esperar, te liberas. El mundo sigue igual. Las mismas caras, los mismos dramas, el mismo tráfico, el mismo jefe con cara de yogur vencido. Pero tú ya no eres el mismo. Y eso es todo lo que importa. Antes buscabas que lo notaran, ahora ni te interesa. Porque cuando uno se encuentra a lo de afuera, deja de ser una prioridad. Empieza a ser apenas un decorado. Y claro, algunos te dirán que estás apagado, que te falta chispa, que estás diferente. Y sí estás diferente, porque ahora piensas antes de hablar. Ahora eliges tus batallas. Ahora no reaccionas por impulso. Y claro que eso confunde a quienes estaban acostumbrados a tener acceso directo a tus emociones. El que antes sabía cómo empujarte ahora se desespera al ver que ya no te mueves, porque ya no reaccionas, ya no explicas, ya no justificas.
Y en ese silencio hay algo muy poderoso: tu autonomía emocional. No eres frío, eres claro. No eres distante, eres selectivo. No eres indiferente, eres libre. La paz te llegó como una consecuencia, no como un objetivo. Llegó cuando empezaste a tomar decisiones alineadas, cuando pusiste límites sin culpa, cuando dijiste no sin tener que escribir un ensayo justificativo, cuando empezaste a cuidarte no para provocar envidia, sino para no provocarte a ti mismo más decepciones. Y de a poco tu cuerpo también cambió. Tu postura, tu tono de voz, tu mirada. No era que te volviste más fuerte, es que dejaste de cargar con lo que no era tuyo. Y dormir en paz se volvió rutina, no excepción. Despertar sin ansiedad. Responder sin necesidad de tener la última palabra. Elegir el silencio no como forma de castigo, sino como acto de poder. Séneca lo dijo con la boca llena de razón. El que es sereno vive como los dioses, no porque viva en el Olimpo, sino porque aprendió a no dejarse arrastrar por cualquier corriente. Y eso no se logra de un día para otro. Se practica, se entrena, se respira, se construye ladrillo por ladrillo, día tras día, decisión tras decisión, hasta que un día simplemente lo sientes y lo sostienes. Y ya no se trata de parecer fuerte, se trata de ser tú, de estar bien contigo, y con eso basta. Te das cuenta de que antes tenías un montón de cosas, pero no te tenías a ti. Y ahora que te tienes, lo demás es extra. Bienvenido, claro, pero no necesario. Y la ironía más grande: cuando dejas de buscar validación, el respeto llega solo. Cuando dejas de pedir amor, el amor aparece. Cuando dejas de intentar encajar, descubres que hay gente que encaja contigo sin esfuerzo. Pero ya no te desesperas por encontrarlo, porque tú ya te encontraste. Y lo que llega, llega para sumar. Y lo que se va sin drama, sin rencor, sin revancha, solo con un suspiro y un gracias por lo que fue. Y si mañana vuelve el caos, porque siempre vuelve, ya no te agarra con la guardia baja. Te encuentra con una base sólida, con una mente más quieta, con un corazón más sabio y con esa sonrisa de quien ya no necesita tener razón, porque tiene paz. Así que si llegaste hasta acá, no fue casualidad. Tal vez este viaje era justo lo que necesitabas. No para cambiar el mundo, sino para cambiar tu forma de estar en él. Y si este silencio te hizo bien, quédate. Aquí no te vamos a gritar lo que tienes que hacer. No te vamos a vender salvación, ni fórmulas mágicas, ni atajos. Aquí practicamos claridad, respeto por uno mismo, coherencia suave y esa extraña costumbre de elegir la calma por encima del drama. Un paso a la vez, una decisión a la vez, una respiración a la vez. Y si en algún momento vuelves a perderte, porque vas a perderte, sabrás cómo volver. No al ruido, no al esfuerzo desmedido, no a la dependencia emocional. Volverás a ti, a tu eje, a tu centro, a tu refugio, ese que ya no está fuera, ese que ahora eres tú. Y entonces, con la frente alta y el corazón tranquilo, vas a cerrar los ojos esta noche y vas a dormir, sin nudos, sin pendientes, sin batallas mentales. Porque esta vez ganaste, no al otro, a ti. Y eso, querido oyente silencioso, es la única victoria que importa. Y un día, te das cuenta de que ya no estás buscando nada. No estás buscando atención, ni aprobación, ni reconocimiento, ni likes, ni miradas que digan ahora sí te veo, porque tú ya te ves. Y cuando por fin te ves, ya no necesitas que nadie más lo haga. Entonces pasa algo extraño. Empiezas a desaparecer, pero no en el sentido triste, no como quien es olvidado. Desapareces como la mano del mago después de crear el truco, como el director de orquesta que no se escucha, pero sin él nada suena.
como el faro que no hace ruido pero guía a los barcos en la tormenta. Te vuelves invisible, pero inolvidable. Ya no necesitas hablar de ti. Ya no necesitas contar tu proceso ni tus heridas, ni todo lo que te costó llegar, porque tu sola presencia cuenta la historia. Y no es que te volviste místico, ni energía pura, ni nada por el estilo. Sigues siendo tú, con tus mates tibios, tus camisetas gastadas, tus silencios incómodos y tus pensamientos torpes de las 3 de la mañana. Pero ahora todo eso está ordenado. No perfecto, ordenado. No para mostrarlo, para habitarlo. Y así sin hacer mucho empiezas a hacer mucho. Sin planearlo te conviertes en espejo, en presencia que calma, en pausa que organiza, y sin buscarlo, empiezan a escucharte más. Porque hay algo magnético en alguien que ya no necesita llamar la atención. Algo potente en quien no llena espacios pero sostiene el suyo con firmeza. Y eso se siente. Aunque no lo expliques, aunque no lo promociones, tu energía ya no grita pero ordena, ya no empuja pero contiene, ya no debate pero transforma. La gente se empieza a acercar, no porque tengas respuestas, sino porque no necesitas darlas. Y eso libera. Los que están perdidos buscan mapas, pero los que están cansados buscan faros. Y tú sin quererlo te convertiste en eso, un punto fijo, no perfecto, no inamovible, pero presente. Antes querías influir, ahora solo querés vivir. Antes querías enseñar, ahora solo sos ejemplo. Y ahí, en esa humildad no impostada, tu presencia se vuelve inolvidable. No hay frases poderosas, no hay posteos virales, no hay discursos preparados, hay coherencia, hay verdad. Y eso, aunque sea callado, se escucha fuerte. Porque quien está en paz suena diferente, camina diferente, mira diferente, y no porque lo actúe, sino porque lo es. Ya no vas con el pecho inflado queriendo demostrar que has sanado. Vas con los hombros bajos, la mirada tranquila y el corazón sin facturas pendientes. Y eso no se compra, no se copia, no se vende, se gana. Y cuando lo ganas ya no lo negocias. Ni siquiera por cariño, ni por familia, ni por historia, ni por nostalgia. El que logre verte, bienvenido. El que no, que pase de largo. Sin rencor, sin ironía. Solo con esa sonrisa suave de quien ya no se amarga por lo que no depende de él. Y sí, a veces vas a sentirte fuera de lugar. Como si el mundo estuviera en otra frecuencia. Como si hablaran todos más alto, más rápido, más urgente. Y tú estuvieras en cámara lenta. No por torpe, por consciente, por sereno, por elegir no competir en una carrera donde el premio es más ansiedad. Y esa elección te aleja de muchos, pero también te acerca a pocos. Y esos pocos valen oro, porque no quieren que seas más, solo quieren que seas tú, sin filtros, sin esfuerzo, sin necesidad de maquillar tu existencia. Y ahí es donde entendés que la paz que cultivaste adentro ahora florece afuera. No como espectáculo, como atmósfera, como ese perfume sutil que no se nombra pero todos notan. Ya no estás para convencer, ni para explicar, ni para adaptarte a lugares donde tenés que achicarte para que otros no se sientan incómodos. No sos mejor que nadie, pero tampoco menos. Y ese equilibrio simple hace que tu sola presencia tenga peso, no por volumen, por raíz. Y aún así, con todo ese silencio, con toda esa paz tan bien ganada, a veces vas a querer volver a lo viejo. No por masoquismo, por nostalgia, porque el ego es como un ex tóxico, aparece cuando menos lo esperas maquillado de costumbre. Te dice, no extrañas cuando eras el centro, cuando respondías rápido, cuando tu enojo marcaba territorio, cuando tus reacciones eran fuegos artificiales que todos veían. Y si una parte de vos extraña eso,
Extraña el drama, la adrenalina de la pelea, el dulce veneno de ser necesario. Extraña sentir que sin vos todo se caía, pero esa parte ya no manda. Esa parte ahora solo opina, y vos desde tu eje la escuchás, con ternura, como a un niño que grita porque tiene hambre, no porque odia. Entonces no reaccionás, solo respirás. Y te recordás que no viniste a esta vida para ganar discusiones. Viniste a habitarte, a vivir ligero, a dormir profundo, a estar en paz. Y aunque a veces el mundo no entienda cómo llegaste hasta acá, no importa. No viniste a explicarlo, viniste a encarnarlo. Y cada paso que das sin ruido es una enseñanza muda para quien te observa de lejos. No sos gurú, no sos ejemplo perfecto, pero sos real. Y eso en estos tiempos de plástico emocional vale más que 1000 consejos. A veces ni siquiera sabes cómo lograste salir de aquel lugar donde vivías con ansiedad crónica. Solo sabes que un día el cuerpo dijo basta, la mente dijo no, el corazón dejó de negociar. Y vos te elegiste. Tal vez lo hiciste cansado, tal vez lo hiciste llorando, tal vez lo hiciste tarde, pero lo hiciste. Y ahora que estás acá no tenés intenciones de volver, porque viste lo que pasa cuando te perdés de nuevo en el personaje, cuando te disfrazás para encajar, cuando hablas de más por miedo a no ser suficiente en silencio. Y no, gracias. Ya pasaste por ahí, ya hiciste ese circuito, y aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo valore, vos sí sabés cuánto te costó llegar. Por eso tu calma no negocia, por eso tu energía ya no se presta a cualquier juego, y por eso tu presencia pesa incluso cuando no hablas. Hay algo profundamente magnético en quien no necesita mostrarse, y más aún en quien elige no mostrarse. Ser invisible, pero inolvidable, no por lo que tenés, sino por lo que sostenés, no por lo que haces ruido, sino por lo que no dejas caer cuando todos se rinden. Sos esa persona que sin quererlo inspira, porque sin buscar encontró, porque sin forzar floreció, porque sin competir llegó. Y ahí está la paradoja hermosa del estoicismo, cuando ya no necesitas nada para hacer todo lo que te rodea. Empieza a ordenarse solo. Tu hogar cambia. Tus vínculos maduran. Tu tiempo se vuelve sagrado. Y tu vida por fin se vuelve tuya.